El mensaje de un curso de milagros. Jesús expone luego la necesidad del ego de mantener oculta de nosotros la dinámica de la división por miedo a que nosotros, el tomador de decisiones, quien ya ha elegido al ego y de ese modo se ha identificado con el pecaminoso yo-A, descubramos la conspiración contra nosotros mismos y elijamos otro maestro. Esta estratagema del ego prosigue al pasar por las etapas de retirar el pecado del yo sé y verlo únicamente en el yo B, el que nosotros percibimos que somos en el mundo. Sin embargo, esto ciertamente no sana ni corrige la creencia en el pecado. En verdad, esto meramente refuerza nuestra culpa por nuestro injusto ataque a otro. Solo al darse cuenta de que hay un tomador de decisiones, el soñador del sueño, puede uno en verdad liberarse de la pesada carga de culpa que se ha hecho real. De ese modo, eventualmente se llega a la conclusión de que en efecto algo debe haber habido antes de estos conceptos del yo y que algo tuvo que haber llevado a cabo el aprendizaje que dio margen a que estos surgieran. Aquí pues continúa el pasaje que verdaderamente expone la dinámica de la maña del ego que ha mantenido la realidad del sueño y sus raíces en las mentes ocultas y a salvo de la corrección. Este pasaje va al corazón mismo del sistema de pensamiento del perdón que Jesús le regala al mundo en su curso, sin mencionar nuestro miedo a aceptar verdaderamente su mensaje de salvación. Tal vez la razón de que este concepto, la cara de inocencia, tenga que mantenerse oculto es que, de ser expuesto a la luz, el que pensaría que no es verdad eres tú, el tomador de decisiones. ¿Y qué le ocurriría al mundo que ves si todos sus pilares se eliminasen? Tu concepto del mundo depende del concepto que tienes de ti mismo. Mas, ¿quién eligió primero? Si eres aquello que elegiste que tu hermano fuese, tuvo que haber alternativas entre las que elegir. Y alguien, una vez más el tomador de decisiones, tuvo que haber decidido primero cuál de ellas elegir y cuál rechazar. Algo tuvo que haber tenido lugar antes de que surgieran estos conceptos de uno mismo, y algo tuvo que haber aprendido las enseñanzas que les originó. La ventaja principal de este entendimiento previo de que el pecado está en el yo ve es que de alguna manera se ve que tú participaste en la elección por decisión propia. Mas por esta ganancia sufres una pérdida casi idéntica, pues ahora tú eres culpable por lo que tu hermano es, y no puedes sino compartir su culpabilidad, ya que la elegiste para él a imagen y semejanza de la tuya propia. Mientras que antes solo él era traidor, ahora tú tienes que ser condenado junto a él. Y por tanto, todo el enfoque del perdón está en retornar al Hijo de Dios a su verdadera identidad dentro del sueño, la de un tomador de decisiones. Es aquí donde radica su única esperanza de salvación, puesto que él no puede recordar su identidad como Cristo hasta que pueda elegir en contra de su decisión equivocada de ser un ego individual. Antes de concluir esta sección, resultará de utilidad replantear que las implicancias de la antedicha comprensión de la estrategia de la dinámica del ego es extremadamente importante para una apreciación del sistema de pensamiento del perdón que Jesús expone en un curso de milagros. De hecho, sin ese entendimiento, el estudiante estaría muy propenso a malinterpretar lo que en realidad se está enseñando en el curso. El punto esencial puede plantearse una vez más. El otro, yo sé, que percibimos como externo a nuestras mentes, y quien está lleno del pecado que justifica nuestro miedo y nuestro odio en defensa propia, como el yo ve, no es más que la parte separada de una imagen pecaminosa, yo A, que nosotros, el tomador de decisiones, identificado con una existencia individual, no queremos mirar y reconocer como nuestra. Esto, pues,
es el significado real de la enseñanza central de Jesús en un curso de milagros, de que perdonemos a nuestro hermano por lo que no nos ha hecho. Es más, literalmente no hay nada que perdonar. El pecado de nuestro hermano es fabricado al ser una proyección de lo que percibimos como nuestro propio pecado. Y no solo eso, nuestro hermano en sí es fabricado. No hay ningún pecado en nuestro hermano, no existe ningún hermano individual. Solo existe un mundo de sueños en el cual todo esto parece suceder. Y así, nuestra conclusión inevitable luego de examinar el sistema de pensamiento del ego es que puesto que no existe el pecado, no puede existir un yo individual separado. Solo permanecen Dios y su creación, el único ser que Él creó, cual uno solo con Él. Y este hecho es el verdadero significado del principio de la expiación. El cuerpo, la morada del ego. El campo de batalla del especialismo, y en efecto el paso final en la estrategia de las divisiones del ego, es el cuerpo. Pasamos ahora a una consideración de la visión que tiene un curso de milagros de la morada del ego para su sistema de pensamiento de odio, puesto que, como ya hemos visto, el odio requiere un objeto específico. Por lo tanto, como hemos dicho en el capítulo 3, Jesús afirma inequívocamente en su curso que el principio creador de Dios no tiene absolutamente nada que ver con la mente separada, la individualidad, la percepción o el cuerpo. Las leyes de Dios no pueden gobernar directamente en un mundo regido por la percepción, pues un mundo así no pudo haber sido creado por la mente, con mayúscula, para la cual la percepción no tiene sentido. Y del libro de ejercicios leemos las siguientes palabras que reflejan la no dualidad de la eternidad del cielo contrastada con el mundo claramente dualista de tiempo y espacio. ¿Por qué esperar el cielo? Se encuentra aquí hoy. El tiempo es la gran ilusión de que el cielo se encuentra en el pasado o en el futuro. Mas esto no puede ser cierto si el cielo es el lugar en el que la voluntad de Dios dispone que su Hijo esté. ¿Cómo iba a ser que la voluntad de Dios estuviese en el pasado o aún por cumplirse? Lo que Él dispone está aquí, ahora mismo, sin pasado y completamente sin futuro y tan alejado del tiempo como lo está una pequeña vela de una estrella distante o lo que elegiste de lo que realmente deseas. El cielo sigue siendo la única alternativa a este extraño mundo que construiste y a todas sus idiosincrasias, a sus patrones cambiantes y metas inciertas, a sus dolorosos placeres y trágicas alegrías. Dios no creó contradicciones. Aquello que niega su propia existencia y se ataca a sí mismo no es parte de Él. Dios no creó dos mentes, de las que el cielo es el grato efecto de una y la tierra, lo opuesto al cielo, desde cualquier punto de vista, el lamentable resultado de la otra. Dios no está en conflicto, ni su creación está dividida en dos. ¿Cómo iba a ser posible que su Hijo estuviese en el infierno, cuando Dios mismo lo ubicó en el cielo? ¿Cómo podría Él perder lo que la voluntad eterna le ha dado para que sea su morada para siempre? No sigamos tratando de imponer una voluntad ajena al único propósito de Dios. Él está aquí porque esa es su voluntad, y lo que su voluntad dispone se encuentra aquí ahora, más allá del alcance del tiempo. No obstante, a pesar de su fuerte y consistente posición no dualista, un curso de milagros no ataca al mundo o al cuerpo, ni habla de ellos en tonos despectivos, como lo hacen otros sistemas espirituales, lo más notable de los cuales fueron muchas de las enseñanzas de los gnósticos. También son de gran interés aquellos pasajes del curso que reflejan nuestra denigración de nuestro hogar ajeno. En uno de esos pasajes Jesús se dirige a nosotros. No lo condenes al Hijo de Dios, viéndolo dentro de la putrescente prisión, el cuerpo, en la que Él se ve a sí mismo. Y deseas tener por morada a tu Padre, y no a una mísera choza de barro, el cuerpo.
El cuerpo es una diminuta cerca que rodea una pequeña parte, el ego, de una idea que es completa y gloriosa. El cuerpo traza un círculo infinitamente pequeño alrededor de un minúsculo segmento del cielo, lo separa del resto y proclama que tu reino se encuentra dentro de él, donde Dios no puede hacer acto de presencia. Y en algunos lugares el curso se refiere al cuerpo como una parodia e imitación burlesca de la creación de Dios. Sin duda, no obstante, en un curso de milagros, Jesús se burla amorosamente del tributo que el mundo le rinde al cuerpo, como se ve en este pasaje característico. El cuerpo es el personaje central en el sueño del mundo. Sin él no hay sueño, ni él existe sin el sueño en el que actúa como si fuese una persona digna de ser vista y creída. Ocupa el lugar central de cada sueño en el que se narra la historia de cómo fue concebido por otros cuerpos, cómo vino al mundo externo al cuerpo, cómo vive por un corto tiempo hasta que muere, para luego convertirse en polvo junto con otros cuerpos que al igual que él también mueren. En el breve lapso de vida que se le ha concedido busca otros cuerpos para que sean sus amigos o sus enemigos. Su seguridad es su mayor preocupación, su comodidad, la ley por la que se rige. Trata de buscar placer y evitar todo lo que le pueda ocasionar dolor. Pero por encima de todo trata de enseñarse a sí mismo que sus dolores y placeres son dos cosas diferentes y que es posible distinguir entre ellos. El sueño del mundo adopta innumerables formas porque el cuerpo intenta probar de muchas maneras que es autónomo y real. Se engalana a sí mismo con objetos que ha comprado con discos de metal o con tiras de papel moneda que el mundo considera reales y de gran valor. Trabaja para adquirirlos, haciendo cosas que no tienen sentido y luego los despilfarra intercambiándolos por cosas que ni necesita ni quiere. Contrata a otros cuerpos para que lo protejan y para que coleccionen más cosas sin sentido que él pueda llamar suyas. Busca otros cuerpos especiales que puedan compartir su sueño. A veces sueña que es un conquistador de cuerpos más débiles que él, pero en algunas fases del sueño, él es el esclavo de otros cuerpos que quieren hacerle sufrir y torturarlo. Un curso de milagros no hace real al cuerpo al verlo como el enemigo que debe ser vencido por el Hijo. Como dice Jesús sobre el proceso de trascender las limitaciones de las leyes del cuerpo. No hay violencia alguna en este escape, no se ataca al cuerpo, sino simplemente se le percibe correctamente, no mediante la destrucción ni mediante un escape, sino simplemente mediante una serena fusión. Por ser nada, el cuerpo ni vive ni muere. Así pues, en un pasaje citado ya parcialmente, Jesús pregunta, refiriéndose al cuerpo: ¿puedes acaso darle vida a un esqueleto, pintando sus labios de color rosado, vistiéndolo de punta en blanco, acariciándolo y mimándolo? ¿Y puede acaso satisfacerte la ilusión de que estás vivo? Fuera del cielo no hay vida. La vida se encuentra allí donde Dios la creó. En cualquier otro estado que no sea el cielo, la vida no es más que una ilusión. En el mejor de los casos parece vida, en el peor, muerte. Y más adelante recalca la absoluta neutralidad del cuerpo, el cual, como una marioneta de madera, no tiene vida sino que simplemente lleva a cabo los deseos de la mente que es su dueña. El que castiga al cuerpo está loco, pues ahí es donde ve la diminuta brecha que sin embargo no está ahí. El cuerpo no se ha juzgado a sí mismo ni se ha convertido en lo que no es. No procura hacer del dolor un gozo, ni espera encontrar placer duradero en lo que no es más que polvo. No te dice cuál es su propósito, ni tampoco puede él mismo entender para qué es. No hace de nadie una víctima porque no tiene una voluntad propia, ni tampoco preferencias o dudas. No se pregunta lo que es, por lo tanto no tiene necesidad de competir. Se puede hacer de él una víctima, pero no puede considerarse a sí mismo como tal. No acepta ningún papel, sino que hace lo que se le dice sin atacar.
Es una cosa que no puede ver y no puede oír, no tiene sensaciones. Se comporta tal como tú deseas que lo haga, pero nunca toma decisiones. No nace ni muere. Lo único que puede hacer es vagar sin rumbo por el camino que se le haya indicado. No se pone de parte de nada, ni juzga el camino que recorre.